De algunos de ustedes es conocida mi afición por las historias para no dormir y, particularmente, de muchas de las que escribe el literariamente infravalorado, aunque económicamente acaudalado, Stephen King. Pero, a veces, las más terribles historias para no dormir no son producto de la mente de un escritor famoso o infame, sino que son absolutamente reales y tal vez sea precisamente esa sombra de realidad que las respalda lo que las hace tan complicadas ya no de creer, sino de aceptar. Hoy voy a contarles una de esas historias, aunque quizá muchos de ustedes, sobre todo los heavies, ya la conozcan. La historia comienza en 1984, en Oslo. Allí, 3 chavales aficionados al heavy metal intentan consolidar su propia banda. Sus nombres son Horn, Kjetil y Øystein. A estas alturas de la historia, Mayhem, como se hacen llamar, en homenaje a una canción de Venom, se dedican a aprender a dominar sus instrumentos. Horn, que ha escogido el nombre artístico Necrobutcher, toca el bajo, Kjetil, el batería, decide utilizar su apellido, Mannheim, y Øystein, que toca la guitarra, escoge el apodo Euronymous. En sus ensayos tocan, al principio, agresivas versiones de Venom y Motorhead y, más adelante, un black metal propio, rápido, sordamente ruidoso, con influencia punk. Al tiempo, Mayhem sacó una demo en cassette titulada Pure Fucking Armageddon. Es importante recordar que, por entonces, Internet era una dulce utopía para cualquier ciudadano estándar, pero la demo fue circulando entre los aficionados al heavy y, para cuando Mayhem ofreció su primer concierto en Esquí, ya eran conocidos a escala mundial. No por gran cantidad de gente, es cierto, sino principalmente por los pequeños círculos del heavy metal underground. Poco después, consiguen grabar y lanzar con sus propios medios un EP, tras lo cual, el batería Kjetil Mannheim decidió abandonar el grupo, siendo sustituido por Han Axel, apodado el Hammer, quien, junto con Necrobutcher, el bajista, sigue formando parte de la formación actual de Mayhem. En el momento de la sustitución de Mannheim por el Hammer, la banda contaba con un vocalista eventual, apodado Maniac, quien, más adelante, recuperaría su puesto de cantante. Durante una buena temporada en los años 90, todavía estaba por llegar, sin embargo, quien haría de esta historia el puro cuento de terror que en realidad es. Pelle es un joven sueco, vocalista de Morbid, una banda local en su país, admira a Mayhem y sabe que necesitan un cantante, así que se pone en contacto con Horn Necrobutcher y le envía una cassette de su grupo acompañada de un ratón muerto y crucificado. Cuando Horn recibe el paquete, el ratón está a medio camino de la desintegración, pero el bajista escucha la cinta de todos modos. Y, así, Pelle entra a formar parte de la historia de Mayhem. Se muda a un pequeño pueblo a las afueras de Oslo, donde vive de la beneficencia noruega en una casa que se convertirá en el local de ensayo habitual de Mayhem. Es un joven alto, guapo y delgado, con una sorprendente cabellera rubia. Sus compañeros, sin embargo, le encuentran extraño. Pelle decía que había tenido un accidente cuando, de niño, patinaba en el hielo. Se cayó, se rompió el vaso y sufrió una hemorragia interna. Según su hermano. Sin embargo, las causas del accidente habían sido otras. Decía que a Pelle le acosaban sus compañeros de colegio, y que el vaso roto había sido causa de una paliza que se les había ido de las manos a los macarrillas de turno. Fuera como fuera, el chico fue trasladado al hospital y, a su llegada, había permanecido clínicamente muerto durante unos instantes. Así quedó establecido el apodo de Pelle, que se hacía llamar Dead Muerto. Hoy se cree que Pelle pudo padecer lo que en psiquiatría se conoce como delirio de Cotard, o síndrome del cadáver ambulante. Aquellos que lo padecen están convencidos de que, literal o figuradamente, están muertos, o de que no existen, se están pudriendo, o carecen de sangre o de ciertos órganos internos. Dead probablemente representaría un caso grave de este trastorno, acosado por vívidas alucinaciones y aquejado de una profunda depresión crónica. Pero Dead no solo les resulta extraño a sus compañeros por creerse muerto, es extremadamente introvertido, hasta el punto de que ni siquiera sus amigos más íntimos saben nada de su vida. Aborrece tanto a los gatos que cada vez que oye a uno rondar el exterior de la casa sale en tromba, armado con una lanza, esperando darle caza y matarlo. Una de sus aficiones consiste en recoger y guardar animales muertos con diversos fines. Los deja debajo de su cama para sentir constantemente el olor de la muerte a su alrededor, o los lleva consigo a los conciertos, metidos en bolsas de plástico para poder aspirar el olor corrupto de los cadáveres antes de subir al escenario y, quizá, embriagarse con él. Y para que el halo de muerte que le rodea brille aún con más intensidad, Dead acostumbra a enterrar previamente
durante varios días la ropa que va a utilizar en un concierto. En una ocasión sugiere incluso a sus compañeros que le entierren a él, para conseguir que su piel palidezca todavía más. Así aparece ante el público, su cara cubierta de pintura blanca y negra, pero no a la manera relamida y ostentosa de los Kiss, sino como si, efectivamente, acabara de emerger de una tumba, los ojos brillando muy al fondo de unas cuencas negras, en medio de un rostro mortalmente pálido, apestando a tierra húmeda y descomposición y berreando como un salvaje las letras que él mismo compone y que tratan de su propio delirio y su deseo de morir. Pelle asegura que tiene visiones en las que su sangre se congela, coagulada, por lo que debe irse de este mundo, ya que no pertenece a él. Por si todo esto fuera poco, Death, proclive a la depresión y las ideas suicidas, se autolesiona ante sus propios compañeros pero también en el escenario, cortándose con cuchillos de casa o botellas rotas, salpicando de sangre a los presentes que, en estos casos, son afortunados por recibir únicamente la sangre del cantante y no, como en otras ocasiones en los conciertos de Mayhem, cabezas de cerdo cortadas. Mi madre diría, y perdonen la trivial digresión, que menudo desperdicio, con lo riquísimas que están unas buenas tajadas de cachucha para acompañar el cocido. Pero volvamos a la triste historia que nos ocupa. Como dirían los Sipi y Sape, quien mal anda mal acaba, y el dicho no es menos cierto en el caso de nuestro Death Pelle Olin. Si bien Death no era considerado por sus compañeros de grupo como una persona especialmente apegada a la vida, terminó de demostrarlo el 8 de abril del 91. Hacía una temporada que el guitarrista, Øystein Euronymous, se había mudado a la casa en la que el grupo ensayaba, donde convivía con Death. Aquel día, al regresar a casa, Øystein se había encontrado con todas las puertas cerradas con llave por dentro, así que llamó a Jørn Necrobutcher para preguntarle si Death estaba con él. Cuando por fin consiguió entrar, Øystein encontró a Death realmente muerto. Se había cortado el cuello y las muñecas con un cuchillo que había comprado muy recientemente y, al parecer, había estado dando vueltas por la casa, llenándolo todo de sangre. Tal vez viendo que tardaba demasiado en morir, cogió una escopeta y se voló la cabeza. Había dejado una nota de suicidio. La última línea demostraba que, en contra de lo que Øystein creía, sí tenía sentido del humor, aunque muy negro. Decía, excuse all the blood, perdonad toda la sangre, y además se disculpaba por haber disparado la escopeta dentro de casa. Tenía 22 años. Pero todo esto, por muy definitivo que parezca, no es el final de la historia. Øystein Euronymous, habiéndose encontrado con semejante panorama en su casa, no llamó a la policía en aquel momento, como cualquier persona en su sano juicio habría hecho. En lugar de eso, Euronymous recolocó cuidadosamente el cadáver, situando el cuchillo y la escopeta en un lugar bien visible, a su lado. Y sacó fotos. Y quizá lo peor del asunto no fue que sacara esas fotos, sino que más adelante utilizó una de ellas como portada de Dawn of the Black Earth, un directo pirata de Mayhem. En el mundo del death, black y thrash metal, la mayoría de los grupos parecen mantener una especie de lucha constante por ver quién saca la portada más repulsiva o las letras más terroríficas, pero, por lo que a brutalidad respecta, todos quedan en ridículo ante la iniciativa de Øystein. Mucho se ha criticado el proceder de Øystein, y muy poco se ha tenido en cuenta el peculiar carácter de Death. Personalmente, estoy casi segura de que Death hubiera aprobado en el acto la utilización de su suicidio para promocionar a Mayhem. Quién sabe si, quizás, no había considerado que este pudiera ser su propósito en la vida-muerte. Pero los muertos no hablan, y nunca sabremos lo que Death tendría que decir respecto de los derechos de imagen de su cadáver. En el interior del libreto que acompaña al disco pirata, encontramos una declaración de Euronymous, que nos puede dar una idea bastante aproximada de su temperamento un poco idiota, un poco flipadete. Su inglés no es perfecto, y por eso la traducción parece mala, porque en realidad el guitarrista no controlaba de todo el idioma, aunque también es cierto que le da mil vueltas al It's Very Difficult todo esto de ya no tenemos vocalista. Death se suicidó hace 2 semanas. Fue muy brutal, primero se cortó todas sus arterias de las muñecas y luego se había volado el cerebro con una escopeta. Lo encontré y fue desagradable de cojones, la mitad superior de su cabeza estaba por toda la habitación, y la parte inferior de su cerebro se había salido del resto de su cabeza sobre la cama. Yo claro fui a por mi cámara inmediatamente y hice algunas fotos, las usaremos en el próximo LP de Mayhem. Yo y el Amer tuvimos mucha suerte de encontrar 2 trozos grandes de su cráneo y los hemos convertido en colgantes como recuerdo. Death se suicidó porque solo vivía para la verdadera escena y estilo de vida del black metal.
Quiere decir ropa negra, pinchos, cruces y todo eso. Ya sabéis, bandas como el antiguo Elamer, Bathory y todo eso, pero hoy solo hay niños en chándal y con patinetes e ideales morales hardcore, intentan parecer lo más normales posible. Esto no tiene nada que ver con el black, estos estúpidos deben temer al black metal. Pero en vez de eso les encantan bandas de mierda como Deicide, Benediction, Napalm Death, Sepultura y toda esa mierda. Debemos devolver esta escena del black metal a lo que era en el pasado. Death murió por esta causa y ahora yo he declarado la guerra. Estoy enfadado, pero al mismo tiempo tengo que admitir que fue interesante poder examinar un cerebro humano en rigor mortis. Muerte al falso black metal o death metal. Además, para los hardcore modernos, ARC. Euronymous, abril 1991, 2 semanas después del suicidio de Death. Habiendo leído todo este rosario de despropósitos y horrores, probablemente lo que más les pueda horrorizar ahora mismo es que yo les diga que la historia no termina ahí. Y no sería mentira, pero como la historia es tan larga y como dicen los expertos en blogs que las entradas muy largas no las lee ni Dios. Bueno, esto fue todo, suscríbanse para más. Aquí se despide Sub, nos vemos hasta la próxima, chao chao.